Bueno, bienvenidos al módulo 2. Espero haber sido claro en el módulo 1 y lo vamos a retomar. Voy a retomar algunos conceptos para perfeccionar la idea, ¿no? Hablé de incondicionalidad. Decir que uno es incondicional no significa que uno va a aprobar las conductas del otro, sino que uno va a aceptar la experiencia del otro. ¿M? Uno puede pensar o sentir hasta no coincidir para nada con lo que el consultante está haciendo o diciendo, pero lo que uno que tiene que intentar, si lo quiere ayudar y la persona viene porque quiere ser ayudada, a comprender de dónde surgen esas conductas, esos comportamientos, esos pensamientos, de la experiencia interna del otro. Eso es incondicional, no aprobar, sino aceptar la experiencia del otro. Igual que comprensión empática. ¿Qué significa? No es solamente ponerse en los zapatos del otro como se dice y se dice mal, sino comprender, insisto, la experiencia del otro, cognitiva, emocional, sentimental. Y a partir de allí, hacer alguna acción terapéutica que lo ayude a revisarla. Y la autenticidad tampoco significa que uno tiene que contarle al otro lo que a uno le pasa, sino estar conectado con uno mismo, lo que a uno le está pasando mientras escucha al otro, para poder no interferir en lo que le pasa al otro con las propias cosas no resueltas. Todos tenemos zonas oscuras, todos tenemos aspectos no resueltos, y todo lo humano no me es ajeno, como dijo un dicho de un tal Blas Pascal, si no me equivoco, y entonces puede pasar que nuestro consultante nos esté contando cosas que también nos tocan personalmente, y es bueno eso filtrarlo antes de intervenir. Otra idea que dije también fue la no directividad. En realidad no quiere decir que no haya una dirección, hay una dirección, pero esa dirección es la no dirección, es una paradoja. Quiero decir que yo tengo que dirigir, entre comillas, la relación de ayuda hacia que el otro logre su autodirección. Espero ser claro con este concepto. Y otro concepto que no dije, porque no hubo tiempo, es el concepto de tendencia actualizante. Nodal, en la teoría de Rogers. Rogers, como dije, se crió en el campo y vio las plantas crecer, y vio los animales crecer y desarrollarse y, por supuesto, morir. Y entonces investigó por qué un animal o una planta tenían alguna tendencia al desarrollo, y obviamente los animales. A eso le llamó tendencia actualizante. No lo dice en ningún lado del texto, pero es obvio que o se inspiró o de algún lado lo sacó, que ya Aristóteles había hablado de eso, el viejo filósofo Aristóteles, que había dicho que todo ser vivo, toda ser persona, todo ser humano tiene una potencialidad de expresar. Y lo que es potencia, que se haga acto. ¿Qué quiere decir? Si se generan condiciones adecuadas, lo que está en potencia en cada uno de nosotros, los seres humanos, está trabado de alguna manera y nosotros tenemos que ayudarlo a que se haga acto. Pero ser claro. También los animales tienen una potencia que se hace acto. Vamos a imaginar un león, ¿cierto? Un león tiene potencia de ser león. Si las situaciones climáticas, alimenticias, se lo permiten, va a ser un león. En los seres humanos lo que se investiga es cuáles son las condiciones que las potencialidades que cada uno de nosotros tiene, que son comunes a la especie, como dijo Jung, pero también hay algunas que son propias y construidas en el decurso de nuestra vida. Y si nos consultan es porque algo está trabado, algo está dificultando y algo le produce un síntoma, una dificultad, una angustia, algo. Nuestra tarea es ayudarlo a que se destrabe, esa potencialidad emerja y se exprese. ¿M? Yo el otro día di una charla para personas con discapacidad y dije, en el Senado de la Nación, y dije que todo ser, por más con mayor discapacidad posible, siempre tiene algo que se puede actualizar. Y di el ejemplo de un niño con una parálisis cerebral que pinta, y pinta maravillosamente bien. Alguien lo ayudó, evidentemente, a ese niño a descubrir esa potencialidad. Esto es un ejemplo fuerte, pero si vamos a los ejemplos más sencillos de las personas que nos consultan por problemáticas humanas, que ya les cuento, las problemáticas humanas son 10 o 12 como mucho. El tema es cómo lo vive cada uno. Pareja, familia, sexualidad, trabajo, sentido de vida. Cada uno lo vive a su manera y nuestra manera de ayudar es que encuentre su propia manera de ser en el mundo. Esto tiene que ver con este concepto de tendencia actualizante, que no es solo de Rogers, ¿no? Ya un filósofo llamado Spinoza habló del conatus. Leibniz, por ejemplo, un filósofo, habló del am vital. Un tal Nietzsche habló de voluntad de poder. ¿M? Un tal Freud habló de pulsión de vida. Rogers lo llamó tendencia actualizante. ¿Ok? Insisto en eso para que entremos en el lenguaje rogeriano o de Rogers. Eh, Aquí él dijo, ¿cuáles son las potencialidades humanas que yo tengo que ayudar a que se desplieguen?
¿no? Están las propias de la especie humana, que son comunes a la especie humana, que vienen de la antigüedad. Un autor llamado Jung habló del inconsciente colectivo. Todos tenemos una historia en nuestra genética que está y nos hace seres humanos, pero después cada uno de nosotros, como yo dije en el relato de la propia vida, hay cuestiones que se van trabando, por lo que sea, situaciones traumáticas, dificultades existenciales, y las personas nos consultan en general con angustias, con problemas, con, no sé, dificultades, y se siente, se lo juro, cuando uno atiende, se siente esa traba. Y la metodología de Rogers facilitó muchísimo, yo le llamo destrabar, para usar una palabra fácil, y le agregué otro concepto, más de mi pasión futbolera, abrir el juego. Yo creo que las personas estamos trabadas cuando cerramos el juego de nuestra vida. Y voy a dar un ejemplo de fútbol. No tienen por qué entender de fútbol, pero lo van a entender fácil. Un equipo cuando se siente chico, frente a otro que lo vive grande, ¿qué hace? Se defiende. Cierra su juego. No abre su juego de vida, no abre su juego de juego. Lo cierra. Entonces, bueno, sí, puede perder o empatar. Voy a usar una metáfora que a mí me gusta cuando la doy en mis clases. ¿Qué le pasa a un equipo de fútbol si siempre empata? ¿Dónde queda en la tabla de posiciones? Estadísticamente queda en la mitad de tabla. No se va al descenso ni tampoco sube. Hay muchas personas que por sus dificultades existenciales se quedan en mitad de tabla. Como dijo un tal José Ingenieros, viven una vida mediocre. Ahora, no es una cosa, no lo digo en forma despectiva, la palabra mediocre, por favor, que quede claro. Si la persona elige vivir una vida mediocre, es una elección de vida, vale. Pero muchos consultan porque se sienten mediocres en su sentido de vida. Necesitan desplegarse y eso implica abrir el juego. En el fútbol se dice, cuando un equipo abre el juego y va hacia adelante, va hacia el sentido de vida, busca ir hacia adelante, es probable que también pueda perder, pero lo más probable es que pueda ganar. Y cuando digo ganar no me refiero al éxito, por favor que quede claro, sino sentirse pleno en la vida, lograr plenitud existencial, ¿se entiende? Vivir más vital, con energía, con proyectos, con sentido. La mayor parte de la gente que nos consulta, por sus dificultades que tengan, se sienten trabadas en su búsqueda de vida vital, existencial. Acá hay un punto clave. Los seres humanos tenemos una cualidad que también la dije en el módulo 1, que es la noción de sí mismo. La noción de sí mismo regula la tendencia vital, la tendencia actualizante que es biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que depende cómo hemos sido educados, depende de nuestra vida, le damos posibilidades o no posibilidades a que esa tendencia se exprese. Cada persona tiene las posibilidades que puede expresar y otras que, insisto nuevamente, están trabadas. Se nos consulta por eso, en general. ¿Ok? Entonces, nuestra tarea es ayudar a los que abran el juego. ¿Qué juego? El de la percepción. Que puedan mirarse desde múltiples puntos de vista. Se puedan mirar a sí mismos desde distintos puntos de vista. Puedan también escuchar a los otros esos los puntos de vista de los otros. Puedan revisar sus construcciones históricas. Puedan reverlas. ¿No? Como dije, hay algo que va a seguir siempre el mismo, que va a ser la mismidad. Pero hay algo que es la yoicidad, que es lo que uno aprende en las relaciones con los demás. Y en general, esas relaciones que uno aprende con los demás son las que nos traban en la vida. Y hay que reaprendizaje. Las terapias desde el punto de vista nuestro es un reaprendizaje vital, para decirlo en síntesis. Pero aquí yo le agregué a la noción de Rogers de tendencia actualizante, le hice una pequeña modificación conceptual, para los que me están escuchando y saben un poco del tema. Le llamo tendencia autoactualizante. ¿Qué quiere decir? Los animales y las plantas tienen tendencia actualizante, porque se manejan desde sus instintos, desde sus pulsiones, desde su biología, que no es muy cambiante. No hay mucha diferencia entre un león y otro león. No hay mucha diferencia entre un rosal y otro rosal. Habrá pequeñas diferencias, pero no hay muchas en las identidades, ¿no es cierto? Salvo que sean humanizadas, como un perro, por ejemplo. Un perro ya es un zorro, ¿no? No es un zorro, es un lobo, perdón, es un lobo humanizado. Entonces tiene algunas conductas que parecen humanas, pero no son humanas, son de perro, que quede claro. Pero ¿a dónde quiero llegar esto? Nuestra función es que la persona revise su autoactualización, como dijo Maslow, o como dijo Goldstein. Quiere decir que revise, revea, re-vice, re-vea. De otra manera, ¿quién es? Y la tarea nuestra es esa, que la persona se revea a sí misma o a sí mismo. ¿Okay? Por eso yo prefiero llamarlo tendencia autoactualizante. Para los teóricos esto le puede ser útil. A partir de allí, también empecé a pensar otros conceptos de Carl Rogers, que murió hace 30 y pico de años, entonces uno puede darse el permiso de revisarlo y ser un neo-rogeriano, un neo del enfoque,
¿no es cierto? Y si bien seguir las premisas básicas de Carlitos Rogers, como digo en forma simpática, y poder también poner lo propio. Por ejemplo, el primer concepto que revisé fue este de tendencia actualizante. Porque si no lo revisás de una manera profunda, te quedás con que sos un animal. Y no sos un animal, sos una persona, que también sos animal, pero sos un mamífero, sintiente, pensante, razonante, reflexionante e imaginante. Entonces, esa revisión apunta a utilizar también otras metodologías, no solamente las verbales. Rogers trabajó solo con la palabra, pero fíjense su hija inventó la arte terapia. Y Roger estuvo muy contento que su hija Natalie inventara la arte terapia y le ingresara otros métodos, no solamente los métodos verbales. Él dijo siempre que no le salía, él hablaba nada más y nada menos. Y la hija le metió música, le metió arte, le metió danza y es la que inventó la conexión creativa, la arte terapia. La que inventó, no, la que creó. A partir de allí hubo muchas revisiones, entre ellos la mía. ¿Eh? En nuestro modelo hay varias ideas. El mío, si quieren decir, también coincido con un tal Mick Cooper y otros autores ingleses que también han hecho revisiones similares, es incorporar otras metodologías que ayuden a abrir la percepción. Recuerden que yo dije que el eje del modelo de Roger es sobre la percepción, así como el eje del modelo de Freud fue el inconsciente o el de Jung lo inconsciente. Entonces, ¿por qué no poder incorporar otras metodologías siempre siguiendo lo esencial del modelo, siguiendo las actitudes, siguiendo la filosofía existencial, fenomenológica que en la idea de Rogers? Pero entonces empecé a pensar hace años qué modelos podían incorporarse, qué metodologías podrían incorporarse para que la persona sea más ayudada. Cuando se traba. En principio trabajamos con la palabra, pero si de golpe a veces las personas dan vueltas, no le encontramos la vuelta juntos, porque ahí también, perdón, revisé otro concepto. ¿Mm? Yo lo voy mezclando, y disculpen si soy confuso, pero así soy yo. No confuso, sino me gusta abrir el juego. La empatía. La empatía para Roger era, yo empatizo con el consultante. Está genial. Pero yo pensé en algún momento, perdón, empatizamos juntos, porque todo vínculo de ayuda es una dupla de trabajo, ¿no? Sea una pareja, una familia, sigue siendo la pareja, la familia y el individuo con el profesional. Pero entonces nosotros también estamos involucrados en ese hecho. Entonces, ¿por qué si uno incorpora otras metodologías, por ejemplo, como el psicodrama de un tal Moreno, por ejemplo, como la Gestalt de un tal Fritz Perls, como por ejemplo el ensueño despierto de un tal de Sual, modificándolo, por ejemplo, el focusing de un tal Gendling, porque si uno lo tiene incorporado, por supuesto lo aprende, hace formación en ese método, en ese recurso, y cuando surge espontáneamente o en un momento adecuado la necesidad de incorporar otro método que no sea solo la palabra, ¿por qué no ofrecerlo? Entonces a eso ya le agregué un nombre. Le dije, en lugar de ser enfoque centrado en la persona, le llamé enfoque holístico centrado en la persona. Un libro lo titulé así, Enfoque holístico centrado en la persona, abrir el juego. Ese fue el título de uno de mis libros, donde explico esto y lo pongo a disposición del que me está viendo, escuchando, para que lo busque o si no veremos cómo se lo hacemos llegar, porque ahí explico toda una metodología que es muy difícil de explicar en pocos minutos, donde cómo incorporar un método, como por ejemplo en el medio de una entrevista sugerirle un role-playing psicodramático, o en el medio de una entrevista poder sugerirle cerrar los ojos e imaginar, o por qué no en el medio de la entrevista utilizar un ejercicio, como lo llamemos, de focusing que se conecte con su experiencia sentida, y así otras metodologías que sugiero a los que me estén escuchando, si son colegas, vayan pensando que primero incorpórenla en su ser terapeuta, que les salga solo, que no sea una técnica, sino que surja en relación al vínculo que se estableció. Entonces yo a veces me encuentro atendiendo, y colegas que se han formado conmigo, atendiendo a alguien que está hablando de algo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, está hablando de que tiene dificultades para decirle a su pareja cosas que le pasan, sentimientos que le pasan. Algunos que los vive como oscuros, que los vive como feos, como negativos, pero le pasan, lo siente, lo perciben y no pueden hacerlo y necesitan compartirlo con su pareja, lo que les pasa para que esa pareja mejore. Entonces, utilizamos un recurso, por ejemplo, del psicodrama, por ejemplo, donde, ¿por qué no hacemos de cuenta que está tu pareja aquí? ¿Eh? ¿Y por qué no se lo decís?
Y si querés, yo hago de vos y vos hacés de tu pareja. O al revés, yo hago de tu pareja y vos hacés de vos. Es un ejercicio basado en el psicodrama de Moreno, pero yo no sé si psicodrama, es basado en el psicodrama de Moreno, un role-playing se llama, donde uno juega roles y abre a poder verse de otra manera. ¿Y saben qué resulta? La persona, a lo mejor me ha dado una entrevista, donde practicamos cómo poder decirle a su pareja cosas que siente, ¿se entiende? Que no sean, o a su jefe, cómo pedir un aumento que necesito, o a un amigo con el cual uno discutió mucho y tiene ganas de amigarse y no sabe cómo decirle eso. La otra, otro ejemplo. La persona viene hablando de algunas cuestiones muy profundas y nos quedamos como sin poder darnos cuenta, ¿no? De qué está queriendo ver, qué está queriendo decir. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué no cerrás un poco los ojos? A ver, ¿qué estás viendo? Y es increíble lo que pasa. Eso se llama ensueño despierto. Es increíble lo que pasa. Es increíble con imágenes. Somos seres imaginarios. Y uno, cuando está imaginando, puede imaginarse cualquier cosa. Puede imaginarse Batman, Superman, puede imaginarse, no sé, metido en el medio del mar. Puede imaginarse todo lo que la imaginación nos brinde. Y cuando uno imagina, es real para nuestro cerebro, para nuestro organismo, es real. Y entonces a veces aparecen soluciones, si queremos llamar así, o primero descubrimientos que a la persona le permiten después establecerlo en conductas reales con quien sea que tiene dificultades, o consigo mismo, si tiene dificultades para expresarse. Por eso le puse enfoque holístico. ¿Y por qué le puse enfoque holístico? Porque la palabra holístico a mí me sirvió, hasta un poquito utilizada mal, pero yo la utilicé en otra manera. Integrar recursos, integrar métodos, integrar técnicas, integrar otros modelos, más allá o con las palabras. Después con las palabras se cierra, se ve qué significó, qué aconteció, qué pasó, y ayudamos a nuestros consultantes a revisarse mejor. Espero estar siendo claro con lo que digo. Pero también me permitió otra cosa, que lo vamos a seguir viendo, que es cómo trabajamos con el lenguaje. Fíjense, los seres humanos tenemos una gran diferencia. No somos ni mejor ni peor que cualquier otro mamífero, que quede claro, pero tenemos una gran diferencia. Hablamos, tenemos el lenguaje abstracto, que nos permite ponerle nombre a las cosas, que nos permite proyectar las cosas de otra manera y hasta construir nuestra propia realidad acerca de la realidad. Otra discusión sería qué es la realidad, no la vamos a hacer aquí. No, pero bueno, pero lo que quiero decir es que cuando uno le pone palabras, le pone imágenes, le pone algún recurso corporal, como el arte terapia, conexión creativa se llama, bueno, música, canto, no sé, cualquier cosa que pueda ser útil, en el buen sentido cualquier cosa, porque uno las tiene que aplicar si primero las estudió a fondo y las sabe aplicar en el momento adecuado. Eso que quede por favor claro en este módulo 2, que lo vamos cerrando para después encontrarnos en el módulo 3. Gracias.